Estamos de nuevo con todos ustedes. Hemos tenido ahí un pequeño lapsus técnico que nos ha obligado pues, a un paréntesis de silencio obligado. Vamos a recuperar las preguntas que nos plantean los espectadores para seguir trasladándoselos tanto a Fátima como a Noelia. Vamos allá con la siguiente. Dice, soy una empleada de hogar por horas en 2 casas que a finales de marzo finalizó la causa de contratación en una de ellas y en otra suspendieron la actividad durante mes y medio. Solicité, dice, la ayuda para empleados de hogar y la desestimaron. ¿Se podrá reclamar una vez abran las oficinas del SEPE que por ahora siguen cerradas? ¿Puedo reclamar ayuda de otra forma? A ver, teniendo en cuenta que todos los plazos administrativos y los planes judiciales han quedado suspendidos a la declaración del estado de alarma, efectivamente esta persona, una vez que se vuelvan a abrir las administraciones, pues podrá ejercer las reclamaciones oportunas frente a la denegación de la prestación. Solamente se estableció una ayuda específica para empleadas de hogar. Por lo tanto, no existen otros subsidios previstos para este caso concreto, para este colectivo de trabajadores. Perfecto, muy bien. Bueno, Fátima, ¿se puede incluir en un ERTE a trabajadores en situación de baja laboral, un ERTE de estas características, un ERTE top? Sí, los trabajadores que están en situación de incapacidad temporal pueden estar incluidos en los ERTE en su inicio, si bien no quedarán adheridos o completamente incorporados o pasarán esta situación hasta que finalice la situación de baja por incapacidad temporal. Una vez que el trabajador cause alta, si ha estado incluido, como es posible que esté en el ERTE, pasará a situación de ERTE. Pero hasta el momento en el que cause alta permanecerá en situación de incapacidad temporal. Vale. ¿Cómo se articula la cuestión de la formación mientras uno está en unas circunstancias como las que estamos describiendo hoy? Literalmente, ¿un trabajador en situación de suspensión de contrato por ERTE puede realizar formación bonificada? Sí, se prevé esa posibilidad. De hecho, está previsto que se deben de promover acciones formativas para los trabajadores que están afectados por este tipo de medidas, por los ERTE, ya sea por fuerza mayor o un ERTE ordinario. Y teniendo en cuenta... Perdón. No, decía que teniendo en cuenta la situación sanitaria, toda la formación bonificada, además, ahora se está permitiendo que, siendo antes un requisito que esta formación tenía que ser presencial, ahora se permite que esta formación sea online y aún así sea bonificada. Vale, ¿han aprovechado muchos trabajadores para formarse un poquillo en este periodo de confinamiento obligatorio? ¿No os consta? ¿Os consta? Sí, un poco sí. No ha sido algo, bueno, no ha sido algo masivo porque en general los trabajadores, igual que las empresas, pues han ido adaptándose un poco a la situación de forma paulatina, teniendo en cuenta que la situación de alarma en ocasiones se ha ido prorrogando de 15 en 15 días. Entonces, pues a lo mejor no preveían que esta situación de ERTE por fuerza mayor pues podía durar 3 meses o 2 meses, con lo cual pues inicialmente eran 15 días, pero ahora sí, pasado un poco el tiempo y viendo que esta situación se puede alargar, sí que vemos tanto a trabajadores como a empresas pues pensando un poquito más en cuáles son las acciones formativas idóneas para que estos trabajadores pues a su vuelta pues bueno, puedan incorporarse con un reciclaje o habiendo recibido formación. Vale. Noelia, ¿qué ocurriría si al finalizar el ERTE y la empresa no puede iniciar la actividad y si cierra la empresa? Porque este es un escenario que efectivamente se puede dar. El deterioro puede ser importante, a lo mejor había empresas en las que estaban en circunstancias pues, de mercado o financieras pues, muy delicadas que se han dado cuenta que no tienen músculo, no tienen capacidad suficiente para volver a rearmarse. ¿Qué ocurriría, por lo tanto, si al finalizar el ERTE la empresa no puede arrancar? A ver, las medidas que la empresa tiene a su disposición para afrontar esta situación van a depender de una valoración previa que hay que hacer
que es en relación con la duración de esa situación. Si una vez finalizada esta crisis sanitaria, una vez que se da por concluido el estado de alarma y que la empresa a priori puede reanudar su actividad, si la compañía ve que está atravesando una situación de crisis económica o crisis productiva o de ventas que le impide reanudar total o parcialmente la actividad, pues puede acudir a un ERTE TOC en el supuesto de que esa situación con la que se encuentra sea o pueda considerarse una situación coyuntural de la que va a poder salir pues, acometiendo medidas comerciales o llevando a cabo algún tipo de acción. Digamos que lo relevante para decidir entre un tipo de medida y otra es pues la proyección temporal de esa situación de crisis. Si estamos hablando de una situación temporal, podemos acudir a un ERTE TOC. Hay otras medidas, existen otras medidas de flexibilización de costes, como puede ser una modificación sustancial de condiciones que conlleve ahorro de costes salariales, porque se puede reducir los costes salariales por medio de una rebaja de salarios, o un ajuste de las jornadas. Se pueden llevar a cabo otras medidas aparte del ERTE que también tienen proyección sobre las posibilidades de que la compañía salga a flote. Si por desgracia la situación de crisis es definitiva, pues estaremos en una situación en la que se producirá el cese de la actividad y la extinción de las relaciones laborales de carácter colectivo, ya sea fuera o dentro de una situación concursal. Bueno. Vale. El periodo de afectación de un ERTE computa efectos de indemnización, es decir, ¿cómo se articula esa variable? Fátima. El periodo de afectación de un ERTE, en principio, el tiempo que el trabajador está suspendido, tanto por esa causa como por otras, no computa efectos de indemnización. Bueno, evidentemente esto es una causa de suspensión como hay otras y bueno, pues son periodos que en principio se podrían descontar de la antigüedad. Bueno, es cierto que igualmente dentro de ese periodo siguen existiendo determinadas garantías, lo que no quiere decir que durante el ERTE el trabajador esté desprotegido, sino más bien al contrario, sus contratos temporales se ven alargados en la duración y tiene ciertas garantías respecto a la salvaguarda del empleo y a la posibilidad de no ser despedido por causas objetivas. Bueno, quiero plantear, precisamente porque estamos hablando de sustituciones de ingresos, es decir, yo cobro de mi empresa, pero por circunstancias X, una parte o la totalidad del salario pasa a ser, y las cotizaciones correspondientes, pasan a ser responsabilidad, en este caso, pues del SEPE. ¿Eso es, a efectos tributarios, un segundo pagador? Es decir, cuando yo el año que viene tenga que hacer la declaración de la renta, me va a computar aquello que he cobrado del SEPE como un nuevo pagador, por lo tanto, ¿está sujeto probablemente a una tributación mayor? A ver, efectivamente, el trabajador que percibe ingresos de la compañía, de la empresa, y a la vez percibe ingresos del Servicio Público de Empleo, está percibiendo ingresos de dos pagadores. Esto no quiere decir que vaya a tener una mayor carga tributaria. En ocasiones se comenta que pues, alguien que ha percibido retribuciones de dos pagadores, pues ha tenido que, como hablamos coloquialmente, he tenido que pagar Hacienda cuando normalmente me devolvían o normalmente pues, estaba a cero mi liquidación del IRPF. Esto no responde tanto al hecho de que por tener dos pagadores tengas una mayor carga impositiva, sino al hecho de que cada uno de esos pagadores practica las retenciones sobre las retribuciones que él hace de manera individual. No tiene por qué tener en consideración las retribuciones que se van a percibir del segundo pagador. ¿Esto qué hace? Que en la nómina del SEPE se produzca una retención de IRPF que es menor a la que se produciría si se percibe solamente la nómina de la empresa. Esto tiene una solución para aquellos que estén preocupados por este asunto bien sencilla. El trabajador simplemente tiene que ver una nómina de su empleador en la que haya trabajado un mes normal, ver qué importe de retención de IRPF se le estaba aplicando hasta ese momento y comunicarle al SEPE que le aplique esa retención de IRPF. Porque la carga tributaria
salvo que se incrementen las rentas que percibe por cualquier motivo. Si las rentas son las mismas, la carga tributaria es la misma. Lo que pasa es que se producen desajustes en las retenciones que hacen que pueda tener que pagar. Bueno, igual que también se da la circunstancia de que si solamente percibe ingresos de su compañía no esté obligado a hacer la declaración de la renta y solo por el hecho de que tenga percepciones de 2 pagadores tenga que hacerla, ¿no? Pero bueno, en eso lo sabéis vosotras muchísimo mejor que yo. Es decir, muchas veces el concepto 2 pagadores parece que es un lastre, digámoslo así, sí, claramente, por el que nos podamos entender. Sí, perdón. No, digo que sí que es un tema que está, bueno, que ha calado bastante, pero realmente no debería ser así. El tema es ese, la retención es la que es. Lo que ocurre es que al tener 2 pagadores, si el segundo no tiene en cuenta lo que ya ha retenido, los ingresos que ya has tenido por el primero, probablemente te esté reteniendo de menos. Por lo tanto, tú a lo largo del año has percibido un neto superior a lo que deberías haber percibido de tener un solo pagador. Y esa regularización, esa diferencia, pues es la diferencia que sale después a pagar en la declaración. Vale. Bueno, en todo caso, ahí digamos que el eslabón más débil es el trabajador. Sí, bueno, pero... Sí, Noé. No, digo que al final son unas cantidades que le han dejado de ser retenidas mes a mes y ha percibido un neto superior. O sea, yo creo que lo más práctico es que se acuda a la solución sencilla que he dado. Si mi empresario me estaba reteniendo un 8 y el SEPE me está reteniendo un 2, con comunicarle al SEPE que me retenga un 8 voy a estar en la misma situación. O sea, partimos del tema de que si no hubiese estado en un ERTE, si no hubiese tenido 2 pagadores, el primer pagador le hubiera retenido un 8 siempre. La diferencia está en que el SEPE le retiene menos porque no tiene en cuenta las percepciones que ha tenido hasta ese momento. Bueno, seguimos con más preguntas. Si un empleado está afectado por ERTE de fuerza mayor que finaliza el 30/6 del 2020, por lo tanto en cuestión de un mes y pocos días, y mantiene su empleo durante los 6 meses posteriores, ¿podría ser despedido el 1/1 del 2021 por causas económicas? Sí. Sí, claramente sí. 6 meses son 6 meses. Además, esos 6 meses de salvaguarda del empleo son 6 meses, computan, porque la cláusula esta ha sido una de esas cuestiones que han sido modificadas a lo largo de varios de los reales decretos ley. Pero bueno, finalmente parece estar claro que el cómputo de los 6 meses empieza a contar desde que la empresa reinicia la actividad con el primer trabajador que rescata del ERTE, que pudiese no ser este trabajador. Por lo tanto, aunque él termine el 30/6, a lo mejor la empresa ya ha incorporado a un trabajador el día 1/6 y los 6 meses de garantía para toda la plantilla empiezan a contar desde ese día 1. Con lo cual, efectivamente, podría ser despedido en enero del 2021 y a lo mejor antes, si el cómputo se hubiera iniciado antes. Vale. Tengo en vigor un ERTE por fuerza mayor en un negocio de hostelería y no quiero abrir porque mi clientela consume sobre todo el menú del día y en este momento mis principales clientes están en teletrabajo y no me resulta rentable. ¿Puedo continuar con este ERTE hasta el 30 de junio? ¿Qué nos aconsejáis? Esto es un tema que... Esto es una cuestión sobre la que nosotros, en función de cómo estaba redactado el Real Decreto 18/2020, que es el penúltimo que se ha publicado, nos parecía claro que la norma decía que la empresa no tenía la potestad de decidir sobre si el ERTE era de fuerza mayor total o parcial. Parecía decir claramente la norma que si parte de la fuerza mayor había desaparecido, por ejemplo, lo que puede ser este caso de un negocio de hostelería. ¿Por qué desaparece parte de la fuerza mayor? Pues porque el Gobierno, con las medidas de flexibilización y de desescalada, ya permite la apertura de estos negocios, al menos en parte, en terrazas, con un determinado aforo, pero ya permite esa desescalada. Luego parecía que la norma lo que decía es que había que rescatar a los trabajadores en la misma proporción en la que se iniciaba esta desescalada. Pero bueno, casualmente hoy pues, hemos tenido acceso a un oficio de la Dirección General de Trabajo de fecha de ayer, donde aclarando, porque la Dirección General de Trabajo
está teniendo mucha tarea interpretando estos reales decretos que son bastante complejos, y una de las preguntas precisamente viene a ser si el paso de un ERTE de fuerza mayor total a parcial es potestativo, es decir, si es decisión de la empresa y puede mantenerse cerrada o no. Y en contra de lo que parecía, la Dirección General de Trabajo contesta que efectivamente el hecho de que el trabajador pase a ERTE por fuerza mayor parcial es potestativo de la empresa siempre y cuando pueda abrir porque lo permitan las normas sanitarias, como es el caso de hostelería, o abrir en parte, y siempre y cuando haya decidido rescatar a algún trabajador. Por lo tanto, es decisión de la empresa si decide mantenerse en fuerza mayor total y no abrir, o si decide ir incorporando poco a poco a trabajadores en función de lo que se le permite la apertura de su negocio. Muy bien, bueno, Noelia, ¿podría un ERTE convertirse en un ERE? Es decir, un expediente de regulación temporal de empleo acabar convirtiéndose en un ERE, expediente de regulación de empleo. A ver, convertirse no podría convertirse en el sentido estricto de tengo un ERTE y automáticamente, porque no ha sido suficiente, procedo a realizar un despido colectivo. ¿Qué ocurre? Que lo cierto es que los ERTE responden a situaciones temporales, coyunturales, de crisis, y se negocian y se tramitan para superar esas situaciones coyunturales de crisis, pero lo cierto es que en ocasiones lo que parecía ser una situación de crisis coyuntural y temporal puede llegar a convertirse en una situación endémica de la que no se puede salir con un expediente de regulación temporal de empleo. Y efectivamente, si esa circunstancia se produjese, la compañía pues tendría que tramitar el correspondiente ERE para proceder a los despidos colectivos. Sería un procedimiento nuevo que debería basarse en unas causas que, si bien pueden ser más o menos las mismas, una situación de crisis económica, productiva, pueden ser más o menos las mismas causas, pero deben de haber cierta diferenciación respecto de las que se expusieron para tramitar el ERTE, porque básicamente el ERE tiene que fundamentarse en una necesidad de ajustar la plantilla que no tenga carácter temporal, o sea, que sea que necesite que sea definitiva, un ajuste de la plantilla de carácter definitivo. Y bueno, habría que hacer un expediente nuevo. Bueno, estamos ya en los últimos minutos también, por lo tanto, en las últimas preguntas. Esta es un poco de filosofía. Dice, la situación actualmente es complicada en muchos sectores de la provincia, pero otros han conseguido mantenerse. ¿Es positivo o indicativo de que la crisis tardará más en su caso? En cualquier caso, vosotras, como observadoras del escenario sociolaboral que testáis todos los días, ¿esto es para asustarse, esto va para largo o va a ser como un cólico que dura mucho, que dura muy poco pero duele mucho? A ver, yo no creo que vaya a durar poco, yo creo que estamos ante una crisis importante. Es cierto que nosotros, bueno, tenemos tanto clientes como oficinas, pues tanto en el sector de trabajo temporal como en los clientes de la parte de servicios laborales en toda España, y es cierto que en Galicia se ha notado un poquito menos porque el sector alimentario y el sector primario pues evidentemente tiran, y pues los sectores más afectados pues quizá están en otras zonas, sobre todo hostelería, comercio, automoción sí que ha tocado aquí de cerca, pero bueno, en general un poquito sí que notamos que Galicia está mejor que algunas comunidades autónomas. Sin embargo, es cierto que la crisis no es una crisis, no podemos pensar que es una crisis únicamente ligada a la crisis sanitaria, y que por lo tanto una vez que salgamos, que espero que sea y parece que está siendo pronto si no hay un rebrote, todo va a volver a la normalidad, porque no va a ser así. Yo creo que nos espera una crisis bueno, relativamente dura y que tenemos que estar preparados para ella, y las empresas deben estar pensando no solo en el corto plazo, sino en el medio plazo, porque bueno, sí que considero que debemos estar pensando en qué medidas tomar para salir adelante, y que en ese escenario desde luego necesitamos, como casi empezaba un poco la intervención, un marco normativo y jurídico que nos dé esa seguridad que ahora no tenemos,
y temas como la derogación de la reforma laboral, por ejemplo, pues no, desde luego creo que no ayuda en este momento. Vale. Noelia, bueno, hay un colectivo, una entidad como el Foro Económico de Galicia que repara en que la mitad de los afectados por ERTE, por expedientes de regulación temporal de empleo, son mujeres. Hay una cuestión relacionada con esto, es decir, estamos hablando de que el porcentaje de afectadas en casos como la hostelería es superior al 60%. Estamos también hablando de una huella profunda, una crisis de género también aquí. A ver, no es una cuestión de género. Lo cierto es que esto que comentas, entiendo que va de la mano precisamente de la empleabilidad femenina en los sectores especialmente afectados. Es decir, en el comercio, por ejemplo, existe una empleabilidad mayoritariamente femenina y ha sido uno de los sectores afectados. Lo mismo ocurre con el sector de hostelería. Es un sector que tiene un volumen de empleabilidad de mujeres superior al de hombres. Por lo tanto, siendo estos sectores los más afectados, es una cuestión de proporciones y de estadísticas. No creo que se haya visto mayoritariamente afectadas las mujeres por ERTES por ninguna otra cuestión diferente a esta, simplemente porque es donde más empleo femenino existe. Bueno, vamos a despedir, pero quiero hacernos una pregunta a las dos. Hace un año, o hace dos, pero bueno, hace un año, por estas fechas, estamos hablando de finales del mes de mayo, ¿en qué nivel de actividad estaríais para atender a vuestros clientes, sobre todo con un volumen de contratación temporal ligado al sector servicios, también a la industria y otro tipo de actividades? ¿De qué estabais hablando hace un año por estas fechas, Fátima y Noelia? Bueno, no sé si te refieres a de qué volúmenes estábamos hablando y en qué situación. Bueno, claro. Evidentemente estamos en una situación muy diferente. A nosotros nos ha cogido un poco igual que a nuestros clientes, pues la crisis, pues un poco de forma bastante repentina y de forma drástica, una caída en la actividad. Nosotros hace un año, evidentemente, estábamos en cifras de crecimiento del 20% y con apertura de oficinas a nivel de Nortempo, sobre todo, a nivel de clientes también estábamos en crecimiento. Y ha llegado marzo y nos hemos encontrado por la parte de trabajo temporal y sobre todo por la parte de servicios, pues en el grupo de empresas también tenemos servicios bastante ligados a la hostelería, camareros de piso, camareras de piso. La hostelería, evidentemente, sobre todo hoteles, ha cerrado, con lo cual pues, tenemos una caída drástica en esos sectores. No ocurre así en la parte estrictamente de servicios laborales, donde en la parte que llevamos un poco de nómina y administración de recursos humanos se ha mantenido constante, y en la parte jurídica, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, hemos sufrido un aluvión pues, de consultas, clientes incluso nuevos, ERTES, y bueno, pues creo que va a ser un tema fundamental, porque los clientes evidentemente a lo largo de esta crisis van a necesitar pues este apoyo un poco externo o jurídico pues para salir adelante. Noelia, ¿qué opinas? Pues lo que acaba de decir Fátima, tanto del grupo como de los servicios jurídicos, no puedo más que reafirmarlo. Yo hace un año, estamos hablando que estamos entrando en el mes de junio, a nivel de trabajo temporal y de servicios, pues veníamos de una campaña interesante de Semana Santa, estábamos ya preparándonos para el verano, en una situación pues tranquila y de crecimiento y de ánimo, y de golpe y porrazo pues nos ha tocado pues, una crisis sanitaria sin precedentes que nos ha dado la vuelta a todas nos ha sacado de nuestra zona de confort a todos los niveles, tanto desde un punto de vista personal como especialmente profesional, y aquí hemos estado, y ahora mismo pues
estamos ahí intentando ser el apoyo que nuestros clientes necesitan para que puedan salvar esta situación de la mejor manera posible y también para que se refuercen para lo que va a venir, claro. Porque, bueno, pues muchas gracias a las dos y que esto sea como un cólico, que efectivamente duele mucho, pero esperemos pase pronto y que sea síntoma de una patología banal, que no es banal, desde luego, esta patología que estamos viviendo, evidentemente en lo sanitario, pero ahora estamos hablando en lo laboral. Fátima, Noelia, un placer, muchas gracias y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. Sigan siempre pendientes de la información en Telemiño, en la página web de La Región, www.laregion.es, y también en el periódico físico en La Región. Disfruten de lo que queda de jornada, amigos.